Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda en la historia cristiana temprana? Siempre lista. Hoy nos adentramos en un descubrimiento fascinante. Un fragmento de papiro de 1600 años de antigüedad. Antiguo es poco. Contiene la copia más antigua conocida del Evangelio de la Infancia de Tomás. Y aquí viene lo intrigante. No es un texto bíblico canónico. O sea, no está en la Biblia que conocemos. Es lo que llamamos un texto apócrifo. Apócrifo. Suena misterio. Cuéntanos más sobre estos textos. Pues imagínate, eran escritos relacionados con la Biblia, pero no considerados parte del canon oficial. Y circulaban entre los primeros cristianos. Exacto. Eran muy populares en los primeros siglos del cristianismo. Es como asomarse a una versión alternativa de la vida de Jesús. Me encanta esa idea de una versión alternativa. ¿Y qué nos dices de este fragmento en particular? Detalles sobre la infancia de Jesús. Detalles que quizás te sorprendan un poco. Sorprendernos. ¿En qué sentido? No me imagino a Jesús de niño haciendo travesuras. Pues prepárate. Este fragmento nos cuenta la historia de Jesús con solo 5 años creando pájaros de arcilla. ¡Qué bonito! Un pequeño artista. Y no solo los crea, Él les da vida. ¡Wow! Eso sí que es un don especial. ¿Y qué pasa después? Bueno, José, su padre, lo ve y lo regaña por trabajar en sábado. Le recuerda que es el día de descanso sagrado. Wick. Eso sí que es meterse en problemas. ¿Y cómo reacciona Jesús? Pues digamos que no se lo toma muy bien, se enfada, aplaude, y los pájaros de arcilla cobran vida y salen volando. Pues espera, se enfada. No me cuadra con la imagen de Jesús como un ser bondadoso y paciente. Y es una imagen muy distinta a la que estamos acostumbrados. Pero el Evangelio de la Infancia de Tomás está lleno de historias que retratan a un Jesús impulsivo, incluso a veces un poco cruel. Cruel. No puedo imaginarlo. En algunos relatos maldice a otros niños, causa daño a quienes lo molestan incluso. La llega a matar a un maestro por reprenderlo. Caray, eso sí que es una imagen radicalmente diferente. Es fascinante cómo este texto nos desafía a repensar lo que creíamos saber sobre Jesús. Más allá de lo sorprendente de estas historias, ¿qué importancia tiene este descubrimiento para los expertos en la Biblia? Es un hallazgo crucial, primero por su antigüedad. Este fragmento data de entre los siglos Wick y fue lo que lo convierte en la copia más antigua que tenemos del Evangelio de la Infancia de Tomás. Es siglos más antiguo que cualquier otra versión conocida. Impresionante. Es como viajar en el tiempo para escuchar las primeras voces del cristianismo. Exacto. Y al comparar este fragmento con versiones posteriores, los expertos pueden analizar cómo el lenguaje y la narrativa evolucionaron a lo largo del tiempo. Es como tener una lupa para observar cómo se transmitían y modificaban estas historias a través de los siglos. Justo así. Fascinante. ¿Y cómo se descubrió este fragmento? ¿Estaba escondido en algún lugar secreto? Pues, estuvo oculto a plena vista durante décadas. Formaba parte de una gran colección de la Universidad de Hamburgo. En un archivo polvoriento. Algo así. La colección se adquirió a principios del siglo XX, pero los investigadores de la época se centraban en manuscritos completos y pasaban por alto los fragmentos pequeños. ¡Qué ironía! Un tesoro histórico olvidado en una colección. Y gracias a la digitalización, a principios del siglo XXI, la Universidad de Hamburgo comenzó a digitalizar su colección. Y cabo. 2 investigadores, Lajos Berkes y Gabriel Nochi Macedo, utilizando una búsqueda por la palabra Jesús, dieron con este fragmento. Es como una historia de detectives. ¿O no? La tecnología moderna al rescate de los secretos del pasado. Y esto podría ser solo la punta del iceberg. En serio. Según Berkes, hay miles de fragmentos similares en colecciones de todo el mundo que aún no se han examinado. Es una noticia emocionante para los amantes de la historia. ¿Quién sabe qué otras sorpresas nos esperan? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que este fragmento del Evangelio de la Infancia de Tomás nos plantea muchas preguntas. ¿Qué nos dice sobre la figura de Jesús en los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué historias tan diferentes a las que conocemos eran tan populares? Interesante. Preguntas que, sin duda, abordaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomemos el análisis del Evangelio de la Infancia de Tomás. Es como si los autores quisieran mostrarnos un lado de Jesús que no solemos ver, ¿no te parece? Sí, una faceta más humana, menos divina. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué estas historias con un Jesús tan diferente eran tan populares en el cristianismo primitivo? Es una buena pregunta. A simple vista, parece que contradicen la imagen tradicional de Jesús. Claro, pero recordemos que el cristianismo en sus inicios no era un bloque monolítico. Había diversas corrientes de pensamiento, interpretaciones, debates. O sea que no había una única versión oficial de Jesús. Exacto. La imagen de Jesús estaba aún en construcción. Y el Evangelio de la Infancia de Tomás, con su retrato de un Jesús a veces impulsivo, a veces incluso cruel, nos recuerda esa complejidad. Entonces, podríamos decir que este texto representa una de esas corrientes que con el tiempo se descartó. Es posible.
La selección de los textos que formarían parte del Nuevo Testamento fue un proceso largo y a veces controvertido. Claro, la iglesia buscaba consolidar su poder y una imagen de Jesús más divina, más cercana a la perfección, les venía muy bien. Sin duda. Y en ese proceso algunos textos, como el Evangelio de la Infancia de Tomás, quedaron fuera del canon. Relegados a la categoría de apócrifos. Exacto. Pero eso no les quita valor histórico. Al contrario, nos ofrecen una visión más amplia y diversa del cristianismo primitivo. Son piezas de un rompecabezas que nos ayudan a entender mejor el contexto en el que se desarrolló el cristianismo. Es como tener acceso a una versión no oficial de la historia. Sí, y nos permite ver las diferentes caras de Jesús. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué crees que se eligieron ciertas historias sobre Jesús y se descartaron otras? Quizá la imagen de un Jesús más humano, con sus defectos, no encajaba con la idea de un Dios perfecto que la iglesia quería promover. Es una teoría interesante. La selección de los textos canónicos fue un proceso no solo religioso, sino también político. Claro, una figura divina e intocable generaba más respeto y obediencia que una figura humana con debilidades. Exacto. El Evangelio de la Infancia de Tomás nos recuerda que la figura de Jesús ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Y que la historia no es un camino lineal, sino un complejo entramado de perspectivas e intereses. ¿Qué más nos revela este fragmento sobre el cristianismo primitivo? Buena pregunta. Aún queda mucho por explorar. ¿Qué otras historias no oficiales nos ayudan a comprender la evolución de la fe? Hemos viajado a través del tiempo con este fragmento. Y la gran pregunta es, ¿qué nos revela este hallazgo sobre el cristianismo primitivo? ¿Por qué se dejaron de lado historias como las del Evangelio de la Infancia de Tomás? Es la pregunta clave. Estos textos apócrifos, al estar fuera del canon bíblico, nos dan una visión más amplia del cristianismo en sus inicios. Como una ventana a la diversidad de creencias sobre Jesús en aquel entonces. Exacto. Y lo fascinante es que estas historias, aunque diferentes a las que conocemos, no se consideraban heréticas en su época. Circulaban libremente entre los cristianos. Así es, alimentando su fe e imaginación. Es interesante pensar que la imagen de Jesús oficial surgió de un proceso de selección, de un debate dentro del propio cristianismo. El Evangelio de la Infancia de Tomás, con su Jesús más humano, nos recuerda que esa construcción de la figura de Jesús fue dinámica. Totalmente. Un proceso que se fue moldeando con el tiempo, influenciado por factores religiosos, políticos, sociales. Una lección importante para entender la historia de la religión. No hay un camino único, sino encrucijadas y decisiones que configuran las creencias. Precisamente. Al estudiar estos textos apócrifos, entendemos mejor las diferentes corrientes del cristianismo primitivo, sus debates e ideas. Es como una ventana a un momento crucial en la formación de una de las religiones más importantes del mundo. Un viaje fascinante que nos recuerda que la historia no está escrita en piedra. El Evangelio de la Infancia de Tomás, con sus historias sorprendentes, nos invita a cuestionar, a ir más allá de las versiones oficiales. Sí, a descubrir las historias que se esconden tras los márgenes, a reconstruir el complejo mosaico de la fe en sus inicios. Y con esto, llegamos al final de nuestro deep dive en el Evangelio de la Infancia de Tomás. Esperamos que este viaje al pasado les haya resultado tan revelador como a nosotros. Recuerden, la búsqueda del conocimiento no termina aquí. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan descubriendo las historias que nos ayudan a comprender la historia y la religión. Hasta la próxima.